Fluvio Ruiz Alarcón, discúlpeme. Fluvio, discúlpame. ¿Cómo te va? No, para nada, Pepe, no es ni tu culpa ni la mía, cuando me enteré ya me llamaba así. Ya no había nada que hacer, no podías cambiar. No había nada que hacer, no, es muy engorroso eso de andar cambiando, Pepe. En ese momento no tenías ni voz ni voto. Bueno, vos sí, pero voto no. Efectivamente. Fluvio, discúlpame, estamos muy interesados en tu análisis, tu punto de vista respecto a lo que se está debatiendo en cuanto al rescate de petróleos mexicanos. ¿Había de otra? Déjame hacerlo como primera pregunta. Bueno, si quieres, mira, yo creo que estoy convencido, yo empezaría por decirte, Pepe, que no me parece muy afortunado hablar de un rescate en este caso, ¿no? Porque ya es un término que está muy asociado con el rescate bancario y otra serie de rescates. No sé cuántas veces hemos rescatado a la industria del cobre y se las hemos regresado a los privados. A las carreteras. No, a las carreteras, ¿no? Tenemos una tendencia, no, aquí de entrada, Pepe, estamos hablando de un organismo público. Estamos hablando de Petróleos Mexicanos, que, recordémoslo todos, aporta 1/3 al menos, en algunos años ha sido incluso cerca del 40% del presupuesto de egresos de la Federación. Es decir, no estamos hablando de un negocio donde las ganancias se apropiaron de manera individual, y recordemos todos, los bancos estaban quebrados, pero los banqueros eran multimillonarios. No, aquí estamos hablando de que en virtud de este régimen fiscal excesivo que hace que Petróleos Mexicanos, que es la segunda empresa petrolera en utilidades del mundo antes de impuestos, se vuelva la número 86 después de impuestos. Por darte un dato, el año pasado, en 2013, Pemex tuvo utilidades antes de impuestos de 700,000 millones de pesos y pérdidas después de impuestos por 170,000 millones de pesos. Con ese régimen fiscal ni se puede hablar de un desarrollo sustentable, ni siquiera de tener las previsiones necesarias para evitar que surgiera este tremendo problema de que es el pasivo laboral. En ese sentido es que yo considero que no es propiamente un rescate, porque además en buena medida esta deuda, este contingente, pues ya es público. Si no lo hubiera tenido, digamos, si los presupuestos de los años anteriores hubieran sido los mismos, pero Petróleos Mexicanos no hubiera entregado la misma cantidad de recursos, pues esa deuda estaría de todas maneras en la deuda pública, ¿no? Porque para tener los presupuestos que tuvimos, Petróleos Mexicanos tuvo que entregar mucho más que sus utilidades. Porque en ese sentido es prácticamente cambiar de rubro lo que es una deuda, y el dinero que provocó, es decir, los derechos, contribuciones, impuestos que pagó Petróleos Mexicanos y que no le permitieron tener las previsiones necesarias, pues es un dinero que se utilizó en la construcción de carreteras, en el pago de maestros, de médicos, en fin, es un dinero que se utilizó en el presupuesto de egresos de la Federación. Por eso creo que es importante hacer la distinción frente a toda esta historia de rescates que conocemos, ¿no? Ahora, ¿es necesario? Sí. ¿Por qué? Porque Petróleos Mexicanos está en vías de convertirse en una empresa productiva, es decir, su relación con el Estado va a cambiar de naturaleza. Petróleos Mexicanos va a tener que competir en México mismo, y yo aspiro a que también lo haga en el mediano plazo ya en el extranjero con empresas transnacionales que no tienen la carga fiscal de Pemex, ni siquiera las que también son públicas. Pemex tiene el doble de carga fiscal como proporción de sus ingresos que Petrobras, por ejemplo, ¿no? Entonces va a competir con operadores que están sujetos a una menor carga fiscal, y va a competir por ellos también por el financiamiento. Y a un banco, pues tú no llegas a explicarle la historia de que pues tú fuiste la principal fuente de ingresos fiscales de tu país y que por lo tanto tienes una carátula fiscal tan mala, ¿no? Los bancos ven tu carátula, ven la de las otras compañías, y así te podrían hacer mucho más caro el crédito que te otorguen. Por eso, en ese sentido, sí estoy convencido que era necesario que el Estado mexicano, en cierta forma, asumiera la responsabilidad histórica que tiene, porque no es un tema ni de este sexenio, ni del anterior, ni del anterior. Esto viene desde el siglo pasado, desde que Pemex dejó ser el abastecedor de energía para convertirse en la principal fuente de ingresos fiscales. Entonces, en síntesis, creo que el Estado mexicano tiene una responsabilidad, sin duda, en el crecimiento de este pasivo, y por lo mismo no podía ser ajeno a la solución, así sea parcial, de este problema.
Bueno, si se libera fiscalmente a Petróleos Mexicanos con un nuevo régimen, Petróleos Mexicanos seguirá financiando gasto público, sin duda. ¿Pero qué? ¿Será en menor proporción? Toda vez que el gobierno está apostando fiscalmente a ingresos por vía del crecimiento económico. Sí, efectivamente, la apuesta que subyace en la reforma energética en particular, uno de los objetivos es a incrementar la producción petrolera del país, de tal manera que eso permitirá descargar, yo espero, a Petróleos Mexicanos fiscalmente, porque la proporción, las cantidades que Pemex deje de enterar, pues la aportarían las operadoras que vayan a llegar a producir también a Petróleos Mexicanos. Por eso es tan importante que Petróleos Mexicanos, para no tener, imagínate, competencia desleal en tu propio país, pues debe estar sujeta al mismo régimen fiscal que se les vaya a diseñar, que en este caso será contrato por contrato, a las operadoras internacionales. Es decir, a producción en complejidad geológica similar, el régimen fiscal de Petróleos Mexicanos y de las operadoras internacionales que se vayan instalando en el país, pues debe ser el mismo. Ahora, creo, Fluvio Ruiz, que hay de alguna manera consenso en este sentido, el saneamiento fiscal inmediato, urgente de Pemex para volverla una empresa competitiva en México y ojalá pronto, como bien dices tú, también en el extranjero, quizá como Petróleos de Venezuela, ¿no? PDVSA, que tiene estaciones de gasolina, que tiene... Refinerías. Exacto, refinerías. ¿Cuántas tiene? 18 en Estados Unidos. Sí, en el mundo tiene 18, de ellas una docena en Estados Unidos, tiene en Europa, tienen por ahí 5, sí, es Citgo, es la filial internacional de Petróleos de Venezuela, por supuesto. Petrobras, digo yo, no sé si tú compartas conmigo la fina ironía que significa que Petrobras explore en Portugal, ¿no? Ande buscando petróleo en las aguas portuguesas, en fin, yo aspiro también a eso, pero efectivamente me parece que hay un consenso, al menos discursivo, en que con el mismo régimen fiscal, bajo ninguna circunstancia podríamos garantizar el desarrollo futuro de Petróleos Mexicanos. Y déjame decirte, Pepe, que el modelo que se trata de instaurar, o el modelo definido en la reforma, también tendrá viabilidad en la medida en que tengas a un Petróleos mexicano con un régimen fiscal competitivo, con mayor autonomía presupuestal y de gestión, es decir, un Petróleos Mexicanos que se pueda convertir en una verdadera empresa. Ahora, en todo esto también está el lastre del pasivo laboral. Así es. Lo que significan las pensiones de cerca de 88,000 trabajadores. En fin, está tratando de establecer Pemex una nueva relación en el contrato colectivo a partir de que se apruebe la reforma en materia energética, de manera que los nuevos empleados de la paraestatal pues tengan nuevas condiciones distintas de trabajo en cuanto al régimen de pensiones, jubilaciones, etcétera. Pero antes hay que liquidar lo anterior, y esto está generando al interior, incluso del propio PRI, una división. Ricardo Aldana, representante del Sindicato Petrolero en la Cámara de Diputados, está diciendo, no estamos de acuerdo, y no vamos los petroleros a modificar las reglas, las condiciones del contrato colectivo de trabajo. Si los petroleros no están de acuerdo en todo esto, ¿qué va a pasar, Fluvio Ruiz? Mira, déjame decirte que Ricardo cumple su papel de dirigente sindical correctamente. Efectivamente, yo sí creo que la negociación bilateral que se pueda establecer entre Pemex y su sindicato, pues es una negociación en la cual yo considero que no se debe buscar precarizar el empleo, porque lo que ha ocurrido en nuestro país, desafortunadamente, es que las crisis cíclicas que hemos tenido han llevado a ser hegemónico el discurso de la necesidad de que los trabajadores cedan en sus pretensiones a cambio de una generación de empleos. Y hemos ido poco a poco precarizando las condiciones de empleo en todos los sectores del país. Y entonces eso hace ver a los sectores donde no se han perdido las condiciones de trabajo como si fueran privilegiados, cuando en realidad me parece que debería ser la aspiración de todos los trabajadores tener al menos esas condiciones. Y si comparamos con otras petroleras, pues Petróleos Mexicanos tiene condiciones promedio, no tiene ni de lejos mejores condiciones que las que existen en Statoil o en Petrobras, por comparar solo con las empresas públicas, ¿no? Entonces, sí creo que va a ser un debate muy importante el decir dónde debe reposar la competitividad de
más en, digamos, partes como el desarrollo científico y tecnológico, en fin, y no necesariamente en la yo diría, de ninguna manera, en la precarización de las condiciones de trabajo. Creo que esta es una discusión muy relevante y este puede ser un punto de inflexión, como bien señalas, incluso en la alianza gobernante, no más allá incluso del propio PRI. Bueno, pues te agradezco mucho, Fluvio Ruiz Alarcón, que nos hayas permitido, en tu calidad de consejero profesional de Petróleos Mexicanos, nos hayas ayudado a entender toda esta discusión con toda claridad, por supuesto, en tu magnífico análisis. Bueno, te agradezco, Pepe, la oportunidad y las veces que sea necesario, una vez declarado que ni modo, me llamo Fluvio y no es culpa mía. Te agradezco mucho, Fluvio, y estaremos en contacto. Un fuerte abrazo. Claro que sí, Pepe, un fuerte abrazo. Hasta luego. Fluvio Ruiz Alarcón, consejero profesional de Petróleos Mexicanos. Así está la cosa. Lo explicó, creo que con toda claridad. Podrá usted o no estar de acuerdo con lo que se está debatiendo en un sentido o en otro, la parte laboral, la parte fiscal, en fin. Pero bueno, estos son los hechos y como tal los exponemos. Saque usted sus propias conclusiones con los elementos que los medios de comunicación estamos obligados a brindarle.